¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en peligro? Peligro real, inminente, no infundado, no inventado. Porque a veces también hay ciertos estados emocionales que nos hacen creer que estamos en peligro. Pero ha habido unas circunstancias, seguramente algunas situaciones reales en las que hemos estado en peligro. Yo sé que algunos de ustedes, como yo, hemos tenido algunas experiencias al respecto. Peligro que nos hemos buscado por desobedientes, por estar metidos en lugares y en circunstancias que no debíamos. Y otros peligros que no nos hemos buscado, pero que por causa a veces de lo que somos o estamos haciendo, podemos vernos abocados a esas circunstancias. Hoy vamos a hablar de peligros mundanos del cristianismo o contra el cristianismo. ¿Saben que estamos viviendo tiempos peligrosos? Se está legislando en el mundo, aunque esto parezca como muy fatalista, pero así es. Somos responsables de tener discernimiento a la luz de las Escrituras y sujetos a la dirección del Espíritu Santo para percibir que estamos viviendo días peligrosos. ¿Acaso no dice eso el Sagrado Manual de Dios? Varios textos. Si usted ha sido cuidadoso y cuidadoso en estudiar y en leer la Biblia, se percata de que eso es una verdad. Estamos viviendo tiempos peligrosos y se está legislando en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la fe cristiana. Por ello quiero compartir hoy peligros mundanos del cristianismo basados en Colosenses 2, 8 al 23. Hay otros textos donde se amplía más de lo que estoy diciendo, pero hoy vamos a tomar como referencia solo esos versículos de Colosenses 2 para hablar de tres peligros inminentes reales de la fe cristiana. Primero, la inútil filosofía humana. Vamos a hablar también de la corrupta justicia humana. Y vamos a hablar también, el tercer peligro, de la hipócrita religión humana. Basado en esas citas, hay muchos más, pero hoy solamente vamos a tener en cuenta esos tres. ¿Listo? ¿Tienen ahí sus Biblias abiertas? Leamos juntos Colosenses 2, 8 primero hasta el 15. Dice así la bendita e inerrante palabra de nuestro Dios. Colosenses 2, 8. Mirad, mire cómo arranca el texto, con un verbo que nos invita a observar, a mirar a manera de mandato. No es si quieres, es que tienes que hacerlo. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes, o vosotros, están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él fuisteis también circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, a vosotros, cuando estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, los dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. ¿Qué más? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué más? Quitándola de en medio. ¿Y qué más? Clavándola en la cruz. ¿Y qué más? Despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Vamos a dejar inicialmente ahí versículos 8 al 15 para decir que un primer peligro contra la fe cristiana o de la fe cristiana, contra usted, contra mí, contra todos aquellos que confesamos a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, un primer peligro es la inútil filosofía humana. La inútil filosofía humana. Pero, ¿qué es un peligro? Un peligro es algo o alguien que atenta o pone en riesgo tu bienestar. Y el mundo se está preparando para poner en riesgo nuestro bienestar. Sí, así como lo oyen.
nuestro bienestar espiritual, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar familiar, nuestro bienestar eclesial. No espere que la comunidad que no es cristiana te alabe por ser cristiano. No espere que el gobierno te alabe por ir en contra del sistema. Está en riesgo nuestra fe si no afianzamos nuestras convicciones. Un primer peligro es la inútil filosofía humana. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Mire lo que dice el texto. El Espíritu Santo a través de Pablo apóstol escribiendo a la iglesia en Colosas. Miren, mirad, es un mandato. Si usted es un creyente en Jesucristo y voy a asumir que lo somos todos, es su responsabilidad que tenga cuidado. Es un mandato que usted tiene que detenerse a observar, a mirar el mundo, la sociedad en la que vivimos. ¿Qué piensan los candidatos políticos? ¿Qué piensa el presidente, el gobernador, el alcalde? ¿Qué piensa la dirigencia de nuestro país? ¿Qué piensa la comunidad? ¿Qué piensa la empresa, los jefes? Toda la sociedad en la que vivimos está siendo guiada por el príncipe de la potestad del aire y todo apunta a ir en contra de la fe cristiana, aunque lo nieguen. Y el Señor dice, mirad. ¿Que qué? Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por eso digo que el primer peligro que atenta contra la fe cristiana, contra nosotros como hijos de Dios, contra la iglesia, es la inútil filosofía humana. Por su corrupta naturaleza. La filosofía humana es corrupta. ¿Por qué es filosofía? Acordémonos. La filosofía en términos generales, una filosofía es una creencia, una posición, una postura, un racionamiento, un saber sobre algo, alguien, bien el mundo, bien la vida del ser humano, bien las sociedades, una manera de pensar sobre X o Y tema de la vida. Y dice el Señor aquí en su palabra a través de Pablo apóstol a los hermanos de Colosas, que tengan cuidado que nadie los engañe por medio de ese tipo de razonamientos, pensamientos y saberes humanos. Por ello el primer peligro que se cierne sobre la iglesia es que nosotros debemos tener cuidado de la inútil filosofía humana, que se predica, que se anuncia. El mundo tiene los medios de comunicación a su alcance, los gobierna, los controla. Y nos bombardea con ese tipo de filosofías, de creencias, de ideologías, de pensamientos, de saberes que argumentan sociológica, antropológica, filosóficamente en todos los sentidos. Y si usted no sabe bien lo que el Señor ya había dicho que iba a pasar, que iba a suceder en los postreros tiempos, fácilmente será engañado, engañada. Por eso estamos hablando de peligros. Pero quiero que recuerde lo siguiente. La fe cristiana es superior a cualquier tradición humana. La fe cristiana es superior a cualquier tradición humana. Si usted está convencida, convencido, y nada ni nadie lo va a mover de allí, de que Jesucristo, como cantamos en estas alabanzas esta mañana, es el Señor, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, como las Escrituras ya lo habían anticipado a través de los santos profetas. Si usted se mantiene firme allí y conoce lo que Dios ha dicho en su palabra, en su manual sagrado, entonces usted estará bien preparado, bien preparada para conocer que la filosofía humana, la que no viene de Dios, la sabiduría que no viene de Dios es corrupta por su naturaleza, por lo que es ella misma. Dice el texto, mire, el texto dice que la filosofía humana es engañosa. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No os engañen, es decir, que las filosofías humanas tienen como propósito engañarte, engañar al hombre a través de argumentaciones, racionamientos y saberes, como dice el texto al final, y no según Cristo. Por lo tanto, no proceden de Cristo, no proceden de Dios, proceden de este mundo, por eso es corrupto. Es una filosofía corrupta. Es vacía, huecas sutilezas, huecas. No tiene contenido verdadero, de verdad. No tiene contenido de Dios. Presume el ser humano sin Dios, sin Cristo, presume conocimiento, presume sabiduría,
presume ciencia, presume saber, y lo que pretenden con ellos es llevarnos, desviarnos, apartarnos de Dios. Por eso son filosofías huecas, carentes de contenido verdadero, espiritual, divino. Y es necesario conocer la verdad para poder distinguir la falsedad. Esa es la clave. Hay que conocer la verdad de Dios para cuando usted escuche o vea o le hable, sepa distinguir la falsedad cuando usted conoce la verdad. Pero si usted no conoce la verdad de Dios, será fácilmente engañado. La filosofía humana es corrupta en su naturaleza porque también es incrédula. Es decir, no cree lo que Dios ha dicho, no cree lo que Dios ha registrado en su palabra. Por eso es una filosofía engañosa, vacía, inútil. Como conclusión, es una filosofía basada en tradiciones humanas, en principios, en raciocinios, en conclusiones, en observaciones y análisis puramente humano y no sujetos al Creador. Él es el eterno, Él es el infinito, Él creó todo cuanto existe, Él creó el ser humano, Él es el dueño del conocimiento, de la ciencia, de la verdadera sabiduría. Pero al hombre se rebeló, se apartó de Dios e inventa sus propios elementos por el cual a través dice cómo se originó el universo, la vida, el hombre y cómo se dirigen y gobiernan las sociedades, las comunidades, cómo es eso de la religión, qué es lo que busca la religión, etcétera, etcétera. El hombre se cree con la autoridad suprema de decidir la verdad sobre las cosas, apartado de Dios, que es la verdad por excelencia. Por ello, todo lo que el hombre produzca, todo saber, todo raciocinio, todo pensamiento, toda ideología, toda filosofía que el hombre produzca sin su creador es una filosofía inútil, engañosa, puramente humana. Eso es duro para el hombre impío, incrédulo, no cristiano, para el hombre natural. Él dice en la Biblia que ellos no perciben las cosas espirituales. Para ellos lo que yo estoy diciendo, lo que nosotros creemos, lo que el Sagrado Manual nos enseña acerca de Dios, del mundo y demás, es locura, es tontería, es insensatez. Pero ya veremos quiénes son los insensatos. Aquellos que no tienen en cuenta para nada a su Creador y solo producen filosofía hueca. La naturaleza de su filosofía es corrupta. También esa filosofía no solamente es corrupta, sino que también es mundana por su orientación. Es decir, hacia dónde apunta, hacia dónde va. Versículo del 8 al 15, como hemos estado leyendo, dice el versículo, la segunda parte del versículo 8, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. La orientación de la filosofía humana es inútil porque tiene un origen y una orientación puramente humana. También dice el versículo, en la última parte, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ellos no se sujetan, no toman en cuenta lo que dice Cristo. Ellos se inventan sus propios razonamientos y no según el Señor Dios. Por lo tanto, su orientación es mundana porque sigue tradiciones puramente de hombres. Hombres que se jactan de conocimientos, hombres que se jactan de sabidurías, hombres que se jactan de la ciencia, pero apartados del verdadero Dios de la ciencia. No siguen a Cristo, sino siguen principios puramente del mundo. Por eso tantas teorías al respecto de origen del universo, que el Big Bang, que la evolución y todas esas suertes de teorías que ustedes han escuchado y seguramente leído, que las sociedades reaccionan, que las comunidades, que el ser humano reacciona, se conduce y comporta de esta y otra manera porque no se le han generado las condiciones económicas, emocionales, políticas y familiares y por eso reacciona así. Cuando el Señor dice que las comunidades, las sociedades, los pueblos, los seres humanos reaccionamos violenta, irada, egoísta, mentirosa y engañosamente, inmoralmente, porque nos hemos apartado del Creador. Pero como ellos no admiten a un Creador, porque no quieren dar cuentas a un Creador, por lo tanto no van a razonar y a concluir que el mundo está como está porque se ha alejado de su Creador, entonces le dan una explicación puramente humana, sociológica, antropológica. Y ahí estamos. Pero nosotros sabemos que el mundo está como está
porque de profundo, de lo más íntimo del ser humano y de las comunidades, no está Dios en su corazón. Han sacado a Dios de su corazón, por lo tanto sacan a Dios de sus constituciones, sacan a Dios del colegio, de la universidad, sacan a Dios de todas partes. Y por eso el hombre es vacío. Así es la filosofía humana, inútil, por lo tanto, para el cambio, la transformación del ser humano, porque se basa netamente en orientaciones, en principios humanos, y no sigue a Cristo. Versículos 9 al 15. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El mundo está sin Cristo, está incompleto, vacío. Ya dije, dice el texto arriba que son filosofías vacías, huecas, y no se sujetan a Cristo. Y luego los versículos 9, 10 hasta el 15 hacen una descripción de qué es Cristo. Cristo es el Dios hecho hombre, versículo 9. En Él estamos los cristianos, los que sí hemos creído, en Él estamos completos. ¿Sí se ha percatado de eso? Usted en Cristo es un ser humano completo. No necesita de más nada ni de más nadie. En Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Y toda la plenitud de la deidad habita en usted. Usted no necesita de las explicaciones de los saberes de las ciencias humanas para entender el mundo, entender al hombre, entenderse a sí mismo, entender a Dios. Si usted tiene a Cristo y es juicioso en leer, estudiar su palabra, se va a percatar por qué esto está como está. Cuál es el origen del mundo y del universo, de usted mismo, y cuál va a ser el final de esta sociedad, de este mundo, y cuál va a ser el final del hombre sin Cristo y el final del hombre y la mujer con Cristo. Porque en Cristo estamos completos, porque Él es la suprema autoridad, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la autoridad suprema. Bien sean principados demoníacos o bien sean las autoridades jerárquicamente constituidas en los ángeles buenos que sirven y que obedecen al Señor Dios. Dice también que Él nos libró del poder del pecado, versículo 11. En Él fuisteis circuncidados con toda circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. También dice la Escritura que Él nos dio una nueva vida, versículos 12 al 14, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. En Cristo tenemos ya completa vida espiritual y completa vida eterna. Él también nos dio su victoria espiritual, versículo 15, y despojó a los principados y a las potestades demoníacas y los exhibió públicamente, triunfando con ellos en la cruz. Así que no estés buscando en el mundo lo que ya Cristo te dio. ¿Sabe que hay hermanos todavía a estas alturas del partido que siguen buscando en las religiones? Vamos a hablar de las religiones más abajo. Siguen buscando en la filosofía humana, siguen buscando en la sociedad, siguen buscando incluso en sus carreras universitarias la razón de ser de su existencia, el propósito por el cual están en esta vida, y todavía se sienten incompletos porque no han logrado ciertos propósitos sociales, académicos, económicos, qué sé yo, y no se percatan de que en Cristo estamos completos. No estoy diciendo con esto que no haya que estudiar, que no haya que prepararse, no estoy diciendo con esto. Lo que estoy diciendo es que no necesitas ir a buscar en esto que acabo de mencionar espiritualmente nada, porque ya si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. Dice las Sagradas Escrituras que Cristo es todo y en todos y por todo. Entonces lo que está pasando es que no estás llevando y viviendo y experimentando una vida cristiana verdadera, plena, en íntima relación, comunión con el Cristo que murió, fue sepultado, resucitado el tercer día. Y todavía se sienten vacíos, todavía siguen buscando, no saben para dónde y en qué sentirse plenos, realizados. Eso indica que no conoces al Cristo que murió por ti. Eso indica que todavía no estás viviendo una vida íntima con el Cristo que murió por ti. Cuando empiezas a vivir una verdadera vida en Cristo, te das cuenta que esas cosas tienen cierto valor,
pero no son las que determinan lo que eres. Decía el apóstol Pablo, convencido de estas verdades, ¿verdad? Por Cristo soy lo que soy. Ojo con esta expresión, en Cristo soy lo que soy, por Cristo soy lo que soy. Ya soy lo que soy en Cristo, no necesito de más nada, de más nadie. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que prepararnos para vivir en este sistema corrupto, filosófica, sociológica y en todos los sentidos que estamos hablando, ¿verdad que sí? Porque hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse y hay que desarrollar las diferentes actividades de las cuales ya estamos comprometidos con la familia, con la sociedad, etcétera. Pero lo hago porque estoy en esta tierra para servir a Dios a través de esas otras actividades. Por eso el Señor dice, busca primeramente el reino, la vida, la voluntad, la justicia, la vida en Cristo, en Dios, y las demás cosas serán añadidas. Y nosotros tenemos comúnmente la influencia del mundo haciendo lo contrario. Primero nos preparamos, primero estudiamos, primero hacemos una maestría o un doctorado y otro más lo que venga. Y primero pensamos en tener una muy buena casa, tener un buen carro, los viajes, y luego voy a buscar a Cristo. Primero buscamos las añadiduras y después buscamos a Cristo ser el Señor de nuestras vidas. Es lo contrario. Por eso es que aunque busques esas cosas, y si Dios quiere en su misericordia, te conceda algunas de esas cosas que estás buscando primero, pero al final terminas cansado, agotado, vacío, emocional y espiritual, familiar, conyugalmente. Porque no estás lleno de Cristo. Porque no te has percatado que en Cristo estamos completos. Así que hermanos, por favor, no invierta los valores. Replantee cómo lleva su vida. No te dejes engañar más por la filosofía de este mundo. Como dice también el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. No se conformen a este mundo, a la filosofía, a la manera de pensar, de vivir, de razonar de este mundo, sino que transformaos, es decir, cambien. Cuando cambia su manera de pensar, cambia su percepción también del mundo, de sí mismo, de la familia, de la sociedad, del mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, comprensión. Y cuando usted es transformado, cambiado, cambia su mentalidad por la palabra de Dios, dice usted se va a percatar ¿de qué? De que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por eso todavía seguimos luchando por entender y comprender y buscar la voluntad de Dios. Porque todavía estamos siendo engañados, manipulados por las huecas sutilezas de esta filosofía mundana. Pero nos hemos dado cuenta que la filosofía de Dios es excelsa, superior. Por eso la fe cristiana es superior a cualquier tradición humana. Entonces recuerden, un primer peligro contra la fe cristiana, contra el cristianismo, contra la iglesia que se cierne en este tiempo, es la inútil filosofía humana, con la cual hay que mantener a raya. Vamos a la filosofía de Dios, a la sabiduría de Dios, al saber de Dios, a la ciencia de Dios, esta que estamos estudiando en esta mañana. 2. Otro peligro mundano contra el cristianismo es la corrupta justicia humana. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie que os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos al diario, leemos, miramos en el noticiero, por cualquier medio de comunicación, electrónico, escrito, cualquier sea los medios, y nos informamos cómo la justicia humana, la de cuello blanco, la de corbata, la de togas, cualquiera sea la forma de justicia en nuestro sistema, cómo fallan muchas veces a favor del culpable y cómo están presos los que no han cometido algún delito. Porque la filosofía, tanto la filosofía como la justicia humana, también es corrupta. Pero bien,
eso diría usted, pastor, eso es normal porque ellos no tienen a Cristo en su corazón. Ellos están movidos por intereses económicos, políticos y de otra naturaleza. Listo, está bien. Ellos tienen un patrón humano de justicia y es corrupto, está bien. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué del ser humano? Aquí estamos hablando del concepto de justicia en términos generales. Esa justicia que maneja el mundo sin Cristo, pero también aquí Pablo está resaltando una manera de juzgar las cosas en el sentido antropológico. Y dice versículo, por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida, bebida o días especiales o días de fiesta. Ahí indica que si nosotros nos basamos en una justicia puramente humana, aunque ya cristianos, y tomamos como patrón la justicia de este mundo para juzgarnos a nosotros, también estamos cayendo en la misma corrupción. Entonces, la corrupta justicia humana o juzgarnos según patrones humanos de justicia, eso también es un peligro para el cristiano, para la fe cristiana, para la iglesia. Vamos a admitirlo, entre nosotros nos juzgamos, nos criticamos, nos condenamos, bien entre nosotros como iglesia, como hermanos, o bien con otros hermanos de otras iglesias, de otras organizaciones y denominaciones, a las cuales como que no somos muy afectos, no tenemos mucha relación, y en eso caemos. A eso me refiero. Eso es justicia humana, patrón humano de justicia. Yo estoy convencido que lo que nosotros no somos o hacemos o tenemos como iglesia, otros sí, otra iglesia sí. Pero lo que ellos no son o no tienen o no pueden, nosotros lo podemos hacer. De eso se trata. Es un cuerpo. Al final el texto va a decir, pero el cuerpo es de Cristo. Tanto el cuerpo espiritual de la iglesia como el cuerpo físico que usted tiene, donde mora el santo y justo Espíritu de Dios. Tenemos la común costumbre de juzgarnos. Y aquí pone el ejemplo el apóstol. ¿En qué sentido? La justicia humana es corrupta porque ésta se basa en leyes temporales. Primer aspecto. Dice el texto, que nadie los juzgue en comida o en bebida. Hay iglesias que establecen que no se puede comer carne de cerdo. En estos días, ¿quiénes no comieron carne? A ver, levanten la mano. Todos. No, nosotros sí comimos carne. Y de cerdo y de pollo por allá que nos dieron en la alquería, en la actividad de caballeros que tuvimos ayer. Y establecen leyes que no, que la carne de cerdo es mala. ¿Cuántos creen que la carne de cerdo es mala? Todos, no creo. ¿Cuántos creen que la carne de res es mala? Todos. No, hermanos, no creo. Cuidado que eso puede ser filosofía humana también. Se establecen leyes que en X o Y familia o iglesia o persona cree que no se puede comer o no se puede tomar X o Y bebidas, que se pueda tomar, por supuesto. ¿Cuántos no toman Coca-Cola aquí? A ver. Por ejemplo, yo no tomo Coca-Cola, pero si usted me la da porque usted no sabía, yo me la tomo. Pero usualmente yo no tomo porque a mí me hace daño, a mí. A usted tal vez no, tómela. A mí me brinda otros tipos de jugos mejor. Pero en fin, lo que quiero decir con esto es que la justicia humana sin la justicia de Dios es corrupta y eso puede significar o llegar a ser un peligro para nuestra fe cuando nos juzgamos por cosas como esas. Que no comamos, que no bebamos, que este tipo de bebidas no se puede porque eso provoca pecado, provoca tentaciones en nosotros, etc. Ahora bien, hermanos, lo que a usted, la comida, la bebida, los jugos, las gaseosas y demás, que a usted le hace daño, que el médico le ha prescrito que no coma o que no tome, hágalo. Pero no haga de eso una ley para mí. Yo tampoco debo hacerlo una ley para usted, ¿verdad? Hace ya como 3 meses, en una vereda que se llama Campo Alicia, la última visita que hice al campo estando en Cúcuta, nos invitaron a un almuerzo y había una chicharronada de cerdo de lo más delicioso. Y como yo sabía que ya no iba a volver más a Campo Alicia, quién sabe cuándo, porque yo sabía que me trasladaban para Bogotá, ¿qué hice? Comí chicharrón hasta que ya no pude más. ¿Y qué pasó? Cuando llegué a la casa, como 2 o 3 días me enfermé. El estómago, y bueno,
Hermanos, y ahora, cuando como un pedazo de chicharrón, siento que otra vez algo me va a salir del estómago y tengo que aguantar. Esto tengo que superarlo un ratico, porque el chicharrón no es malo, es en exceso. Pero yo no puedo hacer de mi experiencia una ley para ti. Si a usted le gusta el chicharrón de cerdo, cómalo, no tanto como yo, porque después le puede pasar lo mismo. Cómalo moderadamente. Pero si por su salud le dicen, usted no puede comer cerdo para nada, porque la condición médica suya, de salud suya, indica que usted le hace daño. Entonces, si usted se ama, se valora, se respeta, y puesto que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no coma chicharrón de cerdo. Pero no le ponga una ley a toda la iglesia. Y no vaya de casa en casa diciendo que el cerdo es malo, que es un pecado comer chicharrón, o tomar Coca-Cola, o cualquier otra bebida de esta. O en cuanto a los días de fiesta. Hoy estamos celebrando ¿qué? Bueno, no estamos celebrando, estamos recordando ¿qué? Dice la tradición, ojo, tradición humana que estamos celebrando o se está recordando en toda Latinoamérica y otras partes del mundo la resurrección de Jesús. Dice la tradición. ¿Sabían ustedes que si miramos el calendario y leemos en la historia, Jesús no murió en esta época? Sí, vale un poquito. Miramos. Pero todavía no hay claridad histórica, cronológica, en que realmente Jesús murió en marzo, final de marzo, comienzo de abril. Entonces, como no hay esa claridad, no puedo hacer como iglesia. No puede ser la iglesia Alianza de la Soledad ni cualquier otra iglesia decir que esta no fue la fecha, que esta sí fue la fecha. Y por lo tanto, si no celebramos la Semana Santa, la resurrección de Jesús, estamos pecando. Hermanos, sabemos que Dios es el Señor de todos los días. Hemos sido llamados a predicar la muerte, sepultura y resurrección de Jesús todos los días. No estamos sujetos a una fecha en particular para ese día llenar nuestros templos como ocurre usualmente en estos días en los templos de la religión tradicional. Y algunas iglesias que dicen ser cristianas también, algunos hermanos que hace 3, 4, 5 más meses no venían a la iglesia para Semana Santa, aquí lo vemos, por ejemplo. Véalo. No, tranquilos hermanos. Y algunos hermanos, ¿dónde están? Miren, algunas sillas vacías. Por ejemplo, el hermano que no vino, el hermano de la familia esta, recuérdeme Luis, no lo diga. Están paseando, están en la costa, están en los llanos, están aquí cerquita en Girardot, no sé dónde. Con familia. ¿Qué hacemos con esos hermanos? ¿Los juzgamos? ¿Los llamamos el equipo de trabajo y lo ponemos sin disciplina porque el domingo de resurrección no vinieron? ¿Sabe que eso pasa? ¿Sabe que en algunas iglesias eso puede pasar? Mire, y caemos en esto lo que dicen las escrituras, que no nos juzguemos por comidas, por bebidas o por días de fiesta. Que tenemos que celebrar esa fecha porque si no lo celebramos ya pecamos. El Señor nos ha llamado a llevar una vida justa, buena, santa en enero, en febrero, hasta diciembre, el lunes, el martes, el domingo, todos los días. Y si usted está comiendo o bebiendo algo que le está haciendo daño y ya lo sabía, sí está pecando. Porque no está guardando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y está dañando su salud. Ese es otro cuento. Pero aquí en la iglesia no vamos a establecer una regla que de ahora en adelante, como el pastor dijo que le hacía daño a la Coca-Cola, todos no van a tomar Coca-Cola. ¿Cuántos me apoyan? Nadie. Tiene razón, no me apoyen en eso. Porque es a mí, no a ustedes, no a la iglesia. No podemos poner una regla en ese sentido. Eso es justicia humana corrupta. Y toda vez que, bueno, aquí está hablando en materia de comidas y días de fiesta, pero toda vez que en una iglesia cristiana, que diga ser cristiana, se establecen leyes o normas o reglas, no, que los domingos, de ahora en adelante vamos a establecer la regla de que todos los domingos todos tienen que venir con saco y corbata. Los varones. ¿Y qué justificación bíblica tengo yo para eso? No, que tuve un tiempo de oración y el Señor me reveló eso. Sí, ¿ustedes me van a creer? No podemos
establecer leyes y normas que son netamente humanas. Queremos ver a los hermanos bien presentables, listo, está bien, pero si el hermano así como está bien presentable se siente bien. Lo que importa es el vestido interno, el ornato del corazón. Obviamente, entendemos que también cuando venimos a la iglesia del Señor, la casa del Señor, venimos lo mejor presentado posible. Eso está bien, ¿verdad? Pero tampoco que vamos al extremo de decir que las hermanas de aquí en adelante, ninguna aquí puede venir con jean ni pantalón. Todas tienen que venir con vestido. Amén. Uy, mire, algunos están de acuerdo. Bueno, lo consideraremos, lo estudiaremos. Claro que la Escritura dice que la mujer debe vestir bien elegante, sin arreglos externos llamativos, presuntuosos, sino debe vestirse bien, bonita, como le caracteriza y bien vestida. Los varones también. Entonces, hermanos, hay patrones, hay normas, hay reglas que son temporales, que los cuales no son la norma. Que dice las Escrituras, vamos a sujetarnos a ellas. Así que la corrupta justicia humana se basa en leyes temporales sobre las comidas, las bebidas, los días de fiesta, los días religiosos, sobre la luna nueva, sobre los días de reposo, que si nos reunimos el domingo, que si nos reunimos es el sábado, todavía se pugna con los adventistas. Nosotros nos reunimos el domingo, ellos se reúnen el sábado, que se reúnen el miércoles, el jueves. Todos los días son especiales y son para el Señor si nos reunimos para darle gloria, honra y alabanzas a Él. Amén. También la corrupta justicia humana es peligrosa a la fe cristiana porque se basa en opiniones personales. Se basa en opiniones personales. Dice el versículo 2, 3 y 10. Se basa en opiniones personales, primero porque desprecian a los hermanos. Versículo 3 del capítulo 4 de Romanos. Busquemos Romanos capítulo 4. Nos vamos a dar cuenta allí algunas situaciones que estaban pasando en esa época que el Espíritu de Dios vio necesario a través del apóstol Pablo enseñar al respecto. Capítulo 4 de Romanos, versículos 2, 3 y 10. Dice el versículo 2. Perdón, Romanos 14. Corrijo, no 4, 14. Romanos 14. Dice el 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Dice el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios así lo ha recibido. ¿Verdad? Luego agregamos el versículo 10. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por eso, la corrupta justicia humana que se basa en opiniones personales desprecia a los hermanos. Cuando usted está controlado, regulado, orientado por patrones humanos, religiosos de justicia, entonces estarás listo para juzgarme sobre lo que como, sobre cómo visto, sobre cómo hablo, sobre cómo pienso. Y así entras a juzgarnos y a juzgarte y a juzgar otras iglesias cristianas y otras organizaciones y demás. Dice el Señor, eso no está bien, ¿no? Y en materia de comida, el que come no menosprecia al que no come. Quiere decir esto, que el que come carne, pollo o cerdo, no menosprecia a aquel que por su condición emocional o que todavía por su conciencia humana no tiene la amplitud y la madurez para juzgar que todo lo que Dios creó es bueno y que hay de comerse con acción de gracias y a disfrutarlo. Y no preguntes si fue sacrificado a los ídolos, si lo compraste en cuál supermercado, si lo compraste en la calle, si lo compraste en la pesa, no sé si así le dicen pesa acá, de la esquina del barrio donde hay un mosquero alrededor, que hay un potrero alrededor. No le preguntes nada de eso. Deja la libertad que ella compró o no lo compró. Usted no le juzgue por la comida, ¿verdad? Dice el Señor, si ella quiere tomarse una Coca-Cola bien deliciosa con hielo, yo no debo juzgarla. No, ese hermano está pecando porque está tomando gaseosas negras. Hasta racista nos ponemos a veces. Hermanos, dice el texto que el que come no menosprecie. Y por estar con patrones humanos de justicia religiosos empezamos a menospreciarnos. Ya te tengo en poco porque tomas café.
Porque hay un sector del cristianismo que ha escuchado no sé de qué parte de ciertos predicadores y maestros religiosos, aún cristianos, que dicen que el café es malo, que es tóxico, que es del diablo. Y te juzgan también por seguir todavía viendo televisión o bajando videos de no sé qué parte. Bueno, y entramos en esas disputas y en esos juicios humanos y opiniones humanas, y ahí nos quedamos en opiniones humanas. Vamos al manual de Dios. ¿Y qué dice el manual de Dios? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Versículo 4, capítulo 14 de Romanos. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, dice el Señor además, que el Padre Celestial ha dado a Cristo todo juicio. Así que ora por mí, yo oraré por ti. Tal vez yo no tengo la economía que tú tienes. Tú puedes darte los gustos que quieras. Debo alegrarme por eso. No juzgarte porque tú te das los gustos que quieres y tienes la casa que tienes, el vehículo, el trabajo, etcétera, que tienes. Yo debo alegrarme. Darle gracias al Padre Celestial por ti. No juzgarte porque tú tienes lo que yo no tengo. El Señor así con lo que yo tengo, el Señor también se glorifica con lo que tú tienes. De eso se trata. Entonces, no nos juzguemos más por lo que somos o no tenemos, o no comemos, o no bebemos, o donde viajamos, a donde no viajamos. Algunos vienen para viajar a San Andrés, a la costa, otros no pudieron ni viajar ahí a dónde, ni a Fusa pudimos ir. Bueno, problema con eso, tranquilos. Algún otro día el Señor nos dará la bendición de poder viajar. Yo por ahí tengo todavía algunas ideas de viajar a... No, esto no importa. Hermanos, por favor, la justicia humana que no se basa en Cristo, que no se basa en Dios, se basa en leyes temporales y se basa en opiniones personales. Y nos lleva a despreciar a los hermanos, como ya leímos, y nos lleva a condenar a los hermanos. Versículo 4 del capítulo 4. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Ahí el concepto de juzgar ahí es que condenas al criado o al hermano de Cristo, el hermano que es en Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién se cree usted? Uno solo es el Señor. Porque usted en lo que juzga hace lo mismo. Practicas otras cosas o haces otras cosas que también son dignos de amonestación y de reprensión. Yo debo entrar a corregirte o a juzgarte, a condenarte. Debemos dejar ese justo juicio al Señor. Entonces, también aquel que se basa en leyes humanas corruptas, no solamente habla mal del hermano, desprecia al hermano, condena al hermano, sino que también discrimina a los hermanos. Versículo 22 del capítulo 14 de Romanos. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, no nos despreciemos más, no nos juzguemos más y no nos discriminemos más. No, yo con ese hermano no me junto. Yo con ese hermano no me rozo, ni siquiera hablo. Porque él vive en el barrio tal. Yo vivo en un mejor barrio. Yo llego en carro y él llega en bicicleta o a pie. O algunos en Transmilenio, sí. Bueno, en Transmilenio es mejor que a pie. Bueno, ya nos estamos juzgando, ¿se da cuenta? Eso es, hermano, que llegue lo que llegue, pero y si no llega, vamos a llamarlo. Tampoco lo vamos a juzgar porque no vino. Vamos a llamar, vamos a orar por él y por ella y enterarnos por qué no pudo venir. Puede estar enferma, puede estar enfermo, alguna necesidad, y para eso está la iglesia, para ayudarnos, consolarnos, apoyarnos, restaurarnos, orar los unos por los otros, pero no para juzgarnos. Por la ropa que traíste, por el vestido que tienes, que si es costoso, que si es económico, que si lo compraste ¿dónde? En San Vitorino o lo compraste no sé dónde. Bueno, hermanos, donde sea. Bueno, aquí también hay San Andresitos. Donde sea, hermanos, somos hijos del mismo Dios, lavados por la misma sangre, hijos del mismo Señor. Vamos al mismo cielo, a las mismas moradas eternas. Cuando el Señor venga nos va a llevar por igual a todos. Nadie se va a quedar ni va a ir adelante uno que el otro, jamás. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ese peligro
de la humana justicia es corrupta, no nos conviene. Basémonos en la justicia de Cristo sobre nosotros. Y 3, otro peligro que se cierne contra la fe cristiana, contra la armonía de la iglesia, contra la vida espiritual de la iglesia. Volvamos otra vez a Colosenses, la hipócrita religión humana. Versículos 18 al 23 de Colosenses, capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso, versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría o culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, humanamente observable, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, con relación al pecado, esas normas religiosas humanas no sirven para nada, porque el pecado es más fuerte que las normas religiosas nuestras, que al final resultan en hipocresía religiosa. Por ello hablo que el tercer peligro para la iglesia, para nosotros en la fe cristiana, es la hipócrita religión humana. ¿Por qué? Lo voy a resumir en 2 razones. Primera, porque esta hipócrita religión humana promueve una falsa piedad. Versículo 18. Nadie los prive en vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Falsa piedad, es decir, falsa vida espiritual, falsa vida con Dios, que son rectos, que son verdaderos aquí entre nosotros, pero luego que se van a su casa, a su empleo, a su comunidad, viven como mundanos. Es una falsa religiosidad hipócrita, porque promueven una falsa relación, comunión con Dios solo de palabras. Pero su corazón, como le dijo Jesús a los religiosos de su época, su corazón está lejos de mí. Hermanos, que no nos pase. A veces hay hipocresía entre nosotros también, ¿o no? Cada uno analicémonos. A veces presumimos y pretendemos ser muy religiosos, muy espirituales, muy cristianos. Pero aquí entre nosotros oramos como cristianos, recordando los textos bíblicos y aleluya, y gloria a Dios. Y levantamos nuestras manos como esta mañana. No estoy diciendo que esa fue una actitud hipócrita. Solamente estoy diciendo que a veces actuamos así. Yo espero y asumo en el Señor que esa alabanza muy hermosa que hemos cantado en esta mañana fue genuina. Promovida no por una falsa piedad, sino promovida por el Espíritu Santo de Dios. Porque la verdadera alabanza es la que produce el Espíritu Santo de Dios. El ser humano sin Cristo no produce alabanza que llegue a Cristo, que llegue a Dios. Entonces, la hipócrita religión humana promueve una falsa piedad, una falsa vida cristiana, fingiendo ser humildes, como dice el texto, fingiendo ser humildes, adorando a los ángeles. Los ángeles ciertamente son mayores que nosotros en poder y en ministerio, pero también son consiervos. ¿Ustedes se acuerdan de Juan, el apóstol, en la revelación, el libro de Apocalipsis? Luego que el Señor le mostró lo que vendría, toda esa espectacularidad de los eventos futuros, Juan, ¿qué hizo? Se postró ante el ángel. La tendencia del ser humano es esa, a la idolatría. Y a Juan ahí en su emoción humana, se postró ante el ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Gracias, Juan, por adorarme, por reconocer mi poder, mi gloria. No, era un ángel de Dios. Y él sabía que hay un solo Dios, que hay un solo Señor, que hay un solo soberano. Y el ángel le dice a Juan, levántate, porque yo también soy ¿qué? Siervo, consiervo. Es más, juntamente contigo siervo. Así es, hermanos. Entonces hay un sector de la iglesia, en general hablando de la iglesia,
que cree que adorar ángeles o pedir la guarda de los ángeles, la protección de los ángeles, es piedad, es espiritualidad, es seguir a Dios. No, es idolatría. Si usted todavía está creyendo en el ángel de la guardia, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día, ¿cuántos han orado eso? Ahora van a decir que no. Bueno, espero que no, de veras. Eso es idolatría. Los ángeles ciertamente nos protegen y nos cuidan cuando el Altísimo y Soberano los manda, pero no tienes que rendirle culto ni leer ninguna oración al ángel Gabriel, San Gabriel y San Luis y San, ¿qué más? San Eudoro, nada de esos ángeles. No, ellos no son ángeles, son hermanos en la fe. Hermanos, no seamos hipócritas religiosos humanos, promoviendo falsa piedad, fingiendo ser humildes, adorando a los ángeles, siendo orgullosos, alardeando, dice aquí el texto, de lo que no conocen, alardeando de lo que no hemos visto, alardeando de razonamientos y pensamientos, creyéndonos que porque sabemos más versículos que otros, que tenemos más años en la iglesia, que tenemos más años de presencia en cierta congregación, por lo tanto se me merece o merezco más respeto, reconocimiento y autoridad. No, la autoridad es por la calidad de tu vida cristiana. La autoridad no es porque conozcas mucha Biblia. La autoridad no es porque tengas mucho tiempo estar reuniéndote en esta o en cualquier congregación. La autoridad moral y espiritual es por la calidad de vida cristiana que llevas. Por no andar juzgando y criticando y despreciando y condenando a nadie. Por vivir una vida realmente en comunión y relación con Dios. Una vida en santidad tanto aquí como en tu casa, como en tu trabajo, como en los vecinos, en toda parte. Y que no estás modelado por la religión, por tu religión, cualquiera que esa crea que profesas. El Señor quiere que nos despojemos del lastre religioso en el que hemos venido hace cuántos años, saliendo de la religión tradicional y queriendo traer eso también ahora al cristianismo evangélico. No, lo uno o lo otro tampoco es correcto. Tenemos que llevar una vida cristiana basada en la vida de Cristo, en su palabra. Así que la hipócrita religión humana es otro peligro contra la fe cristiana, porque promueve una falsa piedad. También, versículo 19, porque promueve la rebeldía a la verdad. Versículo 19. Al final termina diciendo el texto de que entremetiéndose en lo que no ha visto, orgullo, vanamente hinchado por su mente carnal, vanagloria humana. Y luego dice el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, ¿quién? Esa persona o esa iglesia que está viviendo una falsa piedad. Tiene todo eso que he dicho, ¿verdad? Luego dice, no haciéndose de la cabeza, o sea, de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, que el religioso hipócrita, el hermano hipócrita o la filosofía hipócrita, la religión hipócrita humana, no se sujeta a la verdad de Dios. Es rebelde el no sujetarse a Cristo como autoridad. Muchos presumen ser cristianos, pero no se sujetan a Cristo. Entonces eso es hipocresía religiosa. Se rebelan contra la autoridad de Cristo. ¿Cómo es que un cristiano no se sujeta a Cristo? Cuidado que ni lo es. O, por llamarlo así, en el mejor de los casos, es un cristiano pero rebelde, que no se sujeta a su Señor. Por eso dice, al no sujetarse a Cristo como autoridad, Él es quien une a la iglesia, dice el texto. Él es quien nutre a la iglesia, dice el texto 19. Él es quien hace crecer la iglesia. Por eso, si usted quiere crecer, usted no quiere ser un hipócrita religioso, esté unido a Cristo, obedezca a Cristo, ame a Cristo, respete a Cristo, sujétese a la autoridad de Cristo. Y eso evitará que seas un hipócrita religioso, afectando una falsa piedad, humildad y demás. También, al no sujetarse a Cristo como autoridad, de esta manera te revelas a la verdad. Y por el contrario es que te sujetas a hombres como autoridad. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿por qué, como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos puramente humanos? Como los siguientes: no manejes esto, no disfrutes de aquellos, no gustes de esto, no toques aquello. Todo eso es conforme a mandamientos y a doctrinas de hombres. Entonces, lo que quiero comunicar es esto. La hipócrita religión humana como elemento nocivo y peligroso contra la iglesia no te promueve la autoridad a Cristo, la sujeción a la autoridad de Cristo, sino la sujeción a la autoridad humana. Y hay hermanos que les dan más valor a aquello que diga, ahí sí voy a decirlo con todo el cuidado del caso, le dan más cuidado a lo que diga el líder religioso, llámese pastor, anciano, diácono, apóstol, ungido, profeta, como quieren llamarse hoy día. Pero no se sujetan al mismo Cristo. No leen, no estudian las escrituras, están a expensas de lo que diga el líder religioso en su comunidad de fe. Y aunque le diga una barbaridad como las que sabemos y escuchamos, la hacen. Pero el Señor en su palabra dice otra cosa, pero el líder me dijo, el pastor, el profeta, el apóstol me dijo, nos enseñó esto. Ayer estaba escuchando un documental que se hace en todas las Semanas Santas, usualmente en las falsas religiones, en las sectas, y veía cómo en Estados Unidos, una secta llamada La Palabra de la Fe, no sé si ustedes vieron ayer ese documental, y estaban presentando los testimonios de mujeres y hombres que estaban siendo maltratados, violentados psicológica y físicamente en esa llamada iglesia cristiana, La Palabra de la Fe. Y esas personas demandaron a los líderes, a las líderes, porque había una pastora en esa iglesia, y cómo, pasando por alto la orientación del amor, del cuidado, de la protección, estaban maltratando, insultando, endemoniando a las personas, afectándolas psicológicamente, porque no se sujetaban a la norma de la iglesia. Pero ¿dónde quedan las escrituras? Que dice el Sagrado Manual de Dios, que es nuestro patrón de vida, lo echan a un lado. Y por eso el aumento de sectas y de movimientos, y por eso el aumento aún de suicidios y de deserciones en las iglesias cristianas. Por eso muchos no quieren volver a la iglesia cristiana, y a todos se nos mete en la misma bolsa, producto de ¿qué? De esto que estamos diciendo, por no sujetarse a la autoridad de Cristo, sino a la autoridad de hombres, que dice no vayas, no traigas, no te vistas, no busques, no manejes, no toques. Pero ¿qué dice el Señor? No enseñan las escrituras, sino enseñan es mandamientos puramente de hombres, porque detrás de enseñar mandamientos y tradiciones humanas hay intereses puramente ¿qué? Económicos, manipulación de las emociones, manipulación de la fe, engaños, mentiras. Por lo tanto, iglesia, ustedes están en toda la libertad de revisar esta enseñanza. Ahí se las mandé. Revísela. Estúdiela usted misma, usted mismo. Lea en las escrituras si lo que estamos diciendo no se sujeta a la verdad de Dios. Y aquello que usted haya encontrado que lo que he dicho no se sujeta a la verdad de Dios, tiene toda la libertad en decir, rechazarlo. Pero le animo a que se sujete a Cristo, a la cabeza, en virtud de quien todos vamos a crecer, avanzar, madurar. Yo no puedo producir crecimiento en ustedes. Eso lo hará Cristo. Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que produce cambios, transformaciones. Él es el que te ha hecho completo. Abandona todo vestigio, todo lastre de tu religiosidad que traías, si todavía la tienes. Humíllate ante el Señor Dios. Pídele a Él claridad si lo que está haciendo o haciendo o creyendo ahora necesita ser ajustado, cambiado, y que te lleve a su palabra, para que sea ella quien te transforme tu manera de pensar y compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El conocimiento, como conclusión, la cultura, las costumbres, las creencias y tradiciones que no se sujetan a la verdad y autoridad de Cristo son un peligro para la fe cristiana. No importa quién la promueva, no importa quién lo haya dicho, si no se sujetan a las escrituras y a la autoridad de Cristo, son un peligro para tu vida. Recházalo, recházala.
Por tanto, en sujeción y adoración a Jesucristo nuestro Señor, no debemos creerlas, predicarlas ni promoverlas. Al hacerlo, invalidamos la palabra de Dios por las tradiciones humanas y la fe cristiana. Recuerda que la fe cristiana es superior a las tradiciones humanas. No importa que nos digan que nosotros somos antitradiciones, depende. Si esas tradiciones no tienen su base en las Escrituras y no son para la gloria de Dios, las vamos a rechazar todas. No importa que nos digan que los cristianos matamos a las tradiciones, no las seguimos, ni las creemos, ni las obedecemos, si no tienen su argumento en las Escrituras. Pónganse de pie, por favor. Nuestro buen Dios, Padre eterno, en esta mañana te adoramos. Bendecimos tu santo y eterno nombre. Confesamos, Señor, que hemos creído, seguido, promovido y practicado creencias, filosofías, opiniones, conceptos y hasta reglas que hemos establecido humanamente y alejados de tu verdad, alejados de ti. Y hemos sido religiosos, paganos, hasta idólatras en algunas ocasiones. Pero te damos muchas gracias por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, porque en Él estamos completos. Oro, Señor, para que esta palabra siga haciendo la obra para la cual enviaste para nosotros en esta mañana. Y aquello que todavía hay en mí y en esta iglesia, en estos tus hijos, que es conforme a los rudimentos de este mundo, a tradiciones humanas, falsa religiosidad y filosofías mundanas, corrígenos. Sácalo de nosotros, Padre. Llévanos a tu palabra. Solo tu palabra es verdad. Cristo es la verdad. En Cristo estamos completos. Y llévanos a vivir una vida espiritual verdadera, promovida por tu Espíritu Santo y fundamentados en tu palabra santa, infalible e inerrante. Gracias, Señor, por lo que harás. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.